buen día. Mi nombre es Juan Carlos Serrano Zambrano, técnico superior universitario en mantenimiento industrial. El día de hoy les hablaré del tema de PLCs, programadores lógicos programables. Un programador lógico programable sirve para automatizar todo tipo de industria dependiendo de lo que requiera el usuario. Este se rige de entradas y salidas. Las entradas pueden ser analógicas o digitales, de igual forma que las salidas. La función principal que tiene el PLC es de controlar el sistema de funcionamiento del proceso mediante sensores que serían entradas y salidas que serían actuadores. Estos mismos se pueden regir desde los mismos equipos de funcionamiento del proceso, donde es una secuencia que se sigue a través de parámetros o de procedimientos que se necesitan para establecer comunicación entre ellos. Ejemplos de estos pueden ser una cadena de empaque, aunque no necesariamente el PLC tiene que ser para uso industrial. También existen PLCs para uso doméstico o comercial, los cuales las funciones o características son bajas, pero de igual forma sirven para automatizar y solucionar cualquier tipo de problema. El día de hoy les hablaré de un PLC o de una familia de PLCs en específico, que son los S7-1200. Esta familia es característica principalmente porque su uso sí es industrial y las funciones que tiene requieren de un proceso de comprensión, aunque puede parecer complejo, es muy fácil y a continuación expondré los tres principales puntos de introducción para este tipo de familias de PLC, los cuales son hipnosis del producto, el software de programación, el cual es STEP 7, y montaje de los diferentes módulos que se tienen para el PLC, tanto como del PLC en un montaje y un desmontaje correcto de los mismos. Continuamos. Como se había mencionado en la introducción del video, hablaremos del controlador programable S7-1200, pero particularmente hablaremos de tres temas, los cuales son hipnosis del producto, software STEP 7 con el cual se programa al PLC y el montaje que tiene el PLC, así como sus complementos. Empezaremos con hipnosis del producto. Tenemos una introducción del que es el controlador o el PLC S7-1200, y este tiene la característica de que tiene la potencia necesaria para controlar una variedad de dispositivos dependiendo de la necesidad que requiera el proceso. El diseño que tiene es compacto. Como se puede apreciar en la imagen. También tiene diferentes funciones que sirven y que lo diferencian de otros PLCs o de otras familias de PLCs. Este tiene un microprocesador que estudia y analiza las funciones del proceso. También tiene una fuente de alimentación integrada, los circuitos de entrada y salida. Tiene un Profinet integrado, entradas y salidas de control de alta velocidad y entradas analógicas incorporadas también. Todo esto está dirigido o controlado por un potente controlador. Una vez que se carga el programa al CPU, la lógica necesaria para controlar a los dispositivos de la aplicación. También se dice que el CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica de la aplicación. Incluye lógica booleana, instrucciones de conteo, temporizadores, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros dispositivos inteligentes. Esas son las principales características del por qué se diferencia de otros PLCs de la misma marca Siemens o de otras familias.
El CPU tiene un puerto Profinet, que es la comunicación en una red Profinet, y para este mismo hay disponibles módulos que se compran aparte o son adquiridos aparte en redes de Profibus, GPRS, RS485 o RS232. Como podemos observar en las imágenes, las principales características que posee el diseño del PLC son un conector de corriente, la ranura para memory cards. Las memory cards son para ampliar la memoria de la transferencia de datos que se pueda tener entre las entradas y las salidas, conectores extraíbles para el cableado de usuario, para conectar entradas y salidas en los diferentes de los diferentes puertos de comunicación que tengamos. También tenemos LEDs para el estado de entradas y salidas integradas, los cuales nos indicarán, dependiendo del proceso que tenga cargado o del programa que tenga cargado el PLC, cuáles entradas y salidas están funcionando y serán indicadas por la luz LED. En el conector Profinet está integrado en la parte inferior derecha del módulo. Como se menciona, el CPU 1200 es toda una familia de PLCs donde podemos encontrar diferentes opciones de acuerdo al requerimiento que necesite la empresa o el proceso al cual vayamos a aplicarlo. Tenemos modelos de PLC o CPU de pequeña escala hasta gran escala dependiendo del trabajo que se requiera. Encontramos en la familia de los 1200 al modelo 1211C, 1212C, 1400C, 1500, 1215C, 1217C. Las características que diferencian a uno de otro es que en el CPU 1211C encontramos que las dimensiones físicas son de 90 milímetros por 100 milímetros por 75 milímetros. En el CPU 1200C el ancho es de 90 milímetros por 100 milímetros de largo por 75 milímetros de ancho hacia el anclaje trasero. En el 1214 cambia a 110 milímetros de ancho, 100 milímetros de largo por 75 milímetros de profundidad o espesor. En el 1215C encontramos que tiene un ancho de 130 milímetros por 100 milímetros de largo por un espesor de 75 milímetros. Para el CPU 1217 las características ya cambian drásticamente y tenemos un ancho de 150 milímetros por 100 milímetros de largo por 75 milímetros de espesor. Como se comentaba anteriormente, la familia de los PLC tiene diferentes características y dependiendo del uso que se le pueda dar o se le quiera dar, se aumenta la complejidad del 1211C hasta el 1217C. Los ejemplos que podemos encontrar es que en el 1200C tenemos 6 entradas y 4 salidas digitales, analógicas 2 entradas. En el 1212C tenemos 8 entradas, 6 salidas digitales, 2 entradas analógicas solamente. Para el 1214C tenemos 14 entradas, 10 salidas digitales y 2 entradas analógicas. Para el caso del 1215C y 1217 comparten características en que tenemos 14 entradas, 10 salidas y digitales
Y para entradas y salidas analógicas, de igual forma tenemos 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. El tamaño de la memoria de la imagen del proceso para las entradas y salidas de toda la familia de los 1200 es de 1024 bytes. En el único aspecto que cambian son en las marcas, teniendo que el 1211C tiene 4096 bytes, compartiéndola con el 1212C. Para los casos de 1214C, 1215C y 1217C, tenemos que se tendrá una transferencia de 8192 bytes. Las ampliaciones que se pueden tener de módulos es que existen una capacidad de expansión del módulo de la CPU, y en estos podemos encontrar módulos de comunicación o procesador de comunicaciones. El CPU como tal que sería el PLC, tableros de señal, tableros de comunicación y tableros de batería. En el cuarto apartado tenemos módulos de señales. Para la CPU tenemos una placa de ampliación tipo plug-in, en donde podemos instalar lo que es el módulo de comunicación, el módulo de comunicación que en este caso es agregar opciones de comunicación al CPU. En esto podemos agregar la conectividad de Profibus, RS232 y RS486. Ofrece funcionalidades para otros tipos de comunicación, como conectar la CPU a través de una red GPRS, mientras que el módulo de señales SM, que es el cuarto apartado, sirve para agregar funciones a la CPU y se conectan del lado derecho de la CPU. En esto tenemos para conectar entradas y señales digitales tanto como analógicas, RTDs, termopares, mientras que la placa de ampliación tipo plug-in, que es que está en el apartado 3, sirve para conectar tableros de señales que proporcionan entradas o salidas adicionales a la CPU. Estas se compran igual por aparte, en un apartado. No vienen con el dispositivo tal cual. La placa de comunicación permite agregar un puerto de comunicación adicional al CPU, y la placa de batería nos sirve para tener un respaldo del reloj en tiempo real en un largo plazo. También tenemos paneles HMI Basic que sirven para controlar los procesos que se tienen en los PLCs. Estos cambian. Encontramos desde el más básico, al igual que se tiene el PLC 1211C, hasta uno más complejo y más completo que sería el PLC 1217C. Pasa lo mismo con los paneles HMI Basic. Tenemos desde el modelo KP300 Basic hasta el modelo TP1500 Basic. ¿En qué cambian estos o qué se diferencian? El KP300 Basic cuenta con un teclado de membrana de 3.6 pulgadas con 10 teclas táctiles que se pueden configurar ligeramente. El color de retroiluminación es blanco, verde y amarillo y rojo nada más para el display. La resolución es de 240 por 80 píxeles.
En los datos técnicos que tenemos que existen 250 variables, 50 sinópticos de proceso, 200 avisos, 25 curvas, 40 kilobytes de memoria de recetas, 5 recetas, 20 registros y 20 entradas. Para el KPT 400 Basic PN tenemos que la pantalla táctil es un poco más grande, es de 4 pulgadas con 4 teclas táctiles. En este caso ya se tiene un mayor esquema en la pantalla de lo que se tiene en el proceso. La pantalla táctil de 6 pulgadas con 6 teclas táctiles agrega las funciones de que el color ya es TFT de 256 colores o monocroma para escalas de grises. La resolución es mayor de 320 por 240 megapíxeles y esta pantalla ya tiene la opción de que es touch, al igual que la anterior, la PN KTP 400 Basic. Para la KTP 1000 Basic PN tenemos que la pantalla táctil es de 10 pulgadas con 8 teclas táctiles, un color TFT de 256 colores y una resolución mayor de 640 por 480 megapíxeles. Y la pantalla más completa que se puede conseguir para la familia de los S7 1200 es la TP 1500 Basic, con un color TFT de 255 colores, una dimensión de 15.1 pulgadas y la resolución de 1024 por 768 megapíxeles. Ahora pasaremos al segundo apartado o el segundo tema a analizar, el cual es software de programación STIP 7. STIP 7 tiende a desarrollar programas para el CLC en 3 tipos de lenguajes: el COP, el FUP y el SSL. El COP es un esquema de contactos, el cual mediante diagrama se puede ir colocando la simbología correspondiente y armar tu programa. En diagrama de funciones, la programación se basa en símbolos lógicos gráficos que emplean en la álgebra booleana, y el CSL Structure es el lenguaje de programación a un nivel muy alto o avanzado en texto. Las ventajas que presentan la familia 1200, S7200, es que tenemos esos 3 tipos de programación para el PLC. En el software nos pide que los requisitos del sistema sean de un tipo de procesador Pentium M 1.6 GHz o similar. La RAM es mínima, desde 1 GB. El espacio disponible en el disco duro es de 2 GB en la unidad de disco. Y los sistemas operativos que corre es de Windows 7 en adelante. La tarjeta gráfica no pide mucha resolución, mucha memoria, de 32 MB de RAM, y la intensidad es de 24 bits. Tenemos 2 vistas que nos presenta el software de programación STIP 7, las vistas del proyecto, donde podemos encontrar los portales para las diferentes tareas que se requieran. En el apartado número 1, como se muestra en pantalla, tenemos lo que es crear un nuevo proyecto, editar un proyecto, configuraciones del programa, así como cómo agregar otros módulos de expansión y configurarlos. En el apartado 2 tenemos tareas del portal seleccionado. Una vez que tú has seleccionado alguna de las opciones del punto número 1, te abrirá o te desplegará un menú, el cual te dará varias opciones para poder ir creando el programa o modificándolo según tus necesidades. En el panel número 3 tenemos la selección para la acción seleccionada. Te manejará qué es lo que quieres hacer y te da una opción de cómo es que lo puedes hacer. Cabe mencionar también que los portales de las diferentes tareas pueden ser
que los portales de las diferentes tareas puedes agregar el módulo que tengas, el CPU que tengas y configurarlo acorde al PLC. También tenemos que este programa no solo es específico para la familia de los S7200, ya que con STIP 7 se pueden programar todos los tipos de los PLCs. Solo es saber configurar el CPU que nosotros tenemos y poder poner en marcha el programa. Por otro lado tenemos la vista de trabajo, que era el apartado número 4 de la sección anterior, y este refiere a menús y barras de herramientas, todo con lo que puedes editar tu programa. El árbol de proyecto, que es donde lo puedes guardar, o opciones que puedes agregar al proyecto. 3 es el área de trabajo. 4 son las task cards. Task cards es nuevo para este PLC, ya que ningún otro modelo anterior lo trae, y esto nos ayuda en que podemos agregar temporizadores, contadores, comparadores o funciones matemáticas, simplificando todo el proceso de estar creando o complicándose buscando las opciones. Aquí directamente te las dan las task cards. Es una función muy importante que se tiene. También tenemos 5, la ventana de inspección, la cual nos muestra el programa tal cual lo vayamos realizando. El apartado 6 indica que cambia la vista del portal, te regresa a la vista del portal, y de igual forma te redirecciona a la vista de trabajo. En el 7 tenemos la barra del editor, donde podemos editar los programas dependiendo de cuál estemos manejando. Y en teoría el software de programación STIP 7 a estas alturas es el más completo para programar PLCs. Para agregar entradas o salidas, una instrucción COP o FUP se da a crear en un icono. Esto sirve para task cards. O sea, si tú quieres agregar o desarrollar COP o FUP, puedes realizar eso con el ratón. Otra función importante, la cual tiene el software de programación STIP 7, es que tú puedes controlar el programa que se está ejecutando desde el software. Tú puedes detener el CPU o arrancar el proceso del CPU sin necesidad de ir directamente físicamente al CPU y encenderlo. Esto es gracias al puerto Ethernet, donde puedes recabar toda la información que tienes, y de igual forma puedes ir editando el programa acorde a la necesidad que quieras. Para programar en el área de trabajo es muy fácil, ya que solo arrastras y sueltas elementos entre los distintos editores que tienes, que es entre el apartado 5 de la ventana de inspección y el área de trabajo, que es en el apartado número 3. También se puede cambiar el estado operativo de la CPU. Los botones arrancar CPU para CPU de la barra de herramientas cambian el estado operativo de la CPU y configuran dispositivos que definen el comportamiento y el arranque de las propiedades del CPU, que es lo que mencionábamos en los puntos anteriores. También se puede desconectar temporalmente dispositivos de una red. Existe la posibilidad de desconectar dispositivos subred, puesto que la configuración del dispositivo no se elimina del proyecto, sino que se puede restablecer la conexión con el dispositivo. Para este apartado o para este tipo de opciones es necesario revisar un poco más a fondo el manual
ya que solo se están viendo lo que se puede hacer con el software de programación. De igual forma tenemos la desconexión virtual del dispositivo desde la configuración, por lo que creo que son los puntos más importantes del programa o del software. Y el modo de trabajo con Step 7 es relativamente sencillo, solo se necesita un poco de estudio de todo lo que se puede hacer, y pues es lo más sencillo actualmente que se tiene para la elaboración de programas. Entramos al apartado número 3, montaje. Es importante conocer el cómo mantener al PLC conectado, recalcando que los dispositivos de la familia S7200 tienen una convección natural de refrigeración. Entonces, para la refrigeración ideal para este PLC es necesario dejar un espacio de 25 milímetros tanto en la parte superior, frontal y posterior, dejando un área libre de 25 milímetros alrededor de todo el PLC. Esto nos ayudará a mantener nuestro equipo o CPU a un estado óptimo de funcionamiento. El CPU 1200 o toda la familia de los 1200 se puede instalar de forma vertical u horizontal. Eso no afecta en nada su funcionamiento, pero sí se recomienda que siga, o mejor dicho, se necesita que se siga la recomendación de dejar un espacio de 25 milímetros de todo alrededor, de todo el marco del CPU. Corriente necesaria. ¿Qué corriente necesitamos para el CPU? Actualmente esta familia de los 1200 funciona a 24 volts con corriente directa, y también tenemos entradas en algunos con relevadores, obviamente, que puede dar salidas, incluso entradas de 5 volts. La CPU ofrece la alimentación de sensores a 24 volts de corriente directa y bobinas y relé de módulos de señales si los requisitos de corriente son de 24 volts. Dependiendo del CPU o del PLC que se tenga de la familia de los 1200, que en este caso puede ser el 1211C, 1212C, 1214C, 1215C o 1217C, dependerá las dimensiones del montaje en los rieles DIN, mencionando que para el montaje del PLC se necesita de un riel DIN como dato necesario para una instalación, ya que el mismo CPU trae un acanalado donde conectas un riel DIN y automáticamente este encaja. Incluso tiene clips o seguros donde puedes montarlo y este queda fijo. Para ver el apartado directo de cómo puedes instalar correctamente dependiendo del CPU que tienes, puedes ir a la página 54 del manual del CPU de los dispositivos S7200, que dejaré en el link del video. De igual forma, entramos a lo que es instalar y retirar la CPU en un perfil DIM, como es el modo correcto de la instalación. Y se dice que para montar
el perfil DIN se debe atornillar el perfil al panel de montaje dejando un espacio de 75 milímetros entre tornillo y tornillo. Antes de realizar cualquier operación para todos los módulos, para el CPU o cualquier operación que vayas a realizar en retirar algún módulo o el mismo CPU, tienes que asegurarte que los cables están desconectados, que el CPU no está conectado a la corriente y que no hay peligro de hacer un corto en las instalaciones eléctricas. Entonces, para instalar el CPU en un perfil DIN, se tiene que enganchar la CPU por el lado superior izquierdo, se extrae el clip de fijación del lado inferior del CPU, se gira el CPU hacia abajo para posicionar correctamente el perfil y se oprimen los clips hasta que el CPU encaje en el perfil. Ahora para retirarlo. Para retirar y seguir los mismos pasos, de forma que se debe de con un desarmador apoyarse o una punta plana. Se tiene que extraer el clip de fijación para desenclavar el CPU y girar el CPU hacia arriba hasta que se extraiga el perfil y se retira del sistema. Para los módulos o los tableros de señales, signal boards, communication boards, tableros de comunicación, o battery boards, que son tableros de baterías o tarjetas de baterías. El proceso es similar, para cualquiera de estos tres casos, se inserta un desatornillador en la parte de arriba del CPU en el lado posterior de la tapa. Se hace una palanca suavemente en la tapa y se retira de la CPU. Se coloca el módulo correcto en su posición de montaje superior de la CPU y se presiona firmemente el módulo hasta que se encaje en su posición. Se colocan nuevamente las tapas de los bloques de las terminales y listo, así es como se monta. Para desmontar alguno de estos tableros se hace de la misma forma, se coloca un atornillador o una punta plana sobre la tapa, con un movimiento suave se desencaja del PLC y se retira lo que son los módulos con mucho cuidado y sin forzar tanto el módulo, ya que se puede dañar. Para retirar un módulo de señales e insertar un módulo de señales, lo que se tiene es que se monta una vez a la CPU, se engancha el módulo de señales por el lado superior del perfil DIN, se extrae el clip de fijación en la parte interior para colocar sobre el perfil, se gira hacia abajo hasta su posición junto al CPU y se oprime el clip de fijación interior para enclavar el módulo señales en el perfil. Al extender el conector de bus se crean las conexiones mecánicas y eléctricas para el módulo de señales. De igual forma se coloca un desarmador junto a la lengüeta del lado superior del módulo de señales y se desplaza la lengüeta por completo hacia el lado izquierdo para extender el conector del bus. Ahora para desmontarlo, se tiene que retraer el conector del bus, se coloca un desatornillador junto a la lengüeta del lado superior del módulo de señales, se oprime hacia abajo para desenclavar el conector del CPU y se desplaza la lengüeta por completo hacia la derecha y de esta forma queda desencajado del CPU. Ahora para desmontarlo se tiene que extraer el clip de fijación para desenclavar el perfil del DIN y seguir hacia arriba extrayendo el perfil DIN del sistema y con eso queda suficiente. Ahora tenemos para los módulos
de comunicación. Se retira la tapa del bus y se conecta el módulo de comunicación al PLC. La metodología de todo el montaje y desmontaje de los módulos es la misma, solo se tiene que buscar la forma. En este caso, para el módulo de comunicaciones saliendo el conector del bus y las clavijas del módulo de comunicación con los orificios del CPU, se empuja firmemente una unidad contra la otra hasta que encajen las clavijas y se instala el CPU. Para desmontarlo de igual forma se utiliza se extienden los clips de sujeción inferiores al club y al CPU y los módulos de comunicación. Se sujetan la CPU y los módulos de comunicación firmemente a las manos y con fuerza, pero sin romper el módulo, se extrae. Para instalar y retirar el cable de ampliación es más fácil y sencillo. En este caso se tienen cables de ampliación hembras y machos, dependiendo del cual se vaya a utilizar. Solo se busca la entrada correspondiente al módulo que se tiene y se inserta como si fuera un enchufe o una clavija, y con eso no hay un problema. Bueno, esto ha sido todo por parte de su servidor. Muchas gracias por la atención prestada al video.